Dios que en aquellos entonces, y sé que hemos predicado de esto, pero ahora te voy a predicar con una enseñanza más abierta. Dice que en el Torá o en el Antiguo Testamento, cuando un ser humano creía en Dios o creía que existía un Dios, Dios le demandaba que en el tabernáculo, donde había levantado campamento para el Señor de los ejércitos, cada año, cada familia o cada persona tenía que llegar a ese tabernáculo, a ese campamento, a ese Mahalaí, campamento de Dios. ¿Para qué? Para venir a ser espiados o limpiados o lavados o redimidos del pecado que acumulaban durante todo un año, porque esto lo hacían cada año. Se levantaban tabernáculos en ciertos lugares en las tierras de nuestro Señor, para que todos aquellos que creyeran en Dios llegaran, y era la única manera en que pudieran ser redimidos para alcanzar un perdón y una salvación. Pero año con año hacían lo mismo y se iban del templo y volvían a su vida antigua, a su antigua manera de vivir. No había una convicción, un arrepentimiento verdadero. ¿Y por qué? Porque imagínate, cada año está regresando a lo mismo. ¿Vas a decir esto? Hacían holocausto o sacrificio a Dios, y nos dice que no cualquiera podía entrar al lugar sagrado. Nos decían que este era el lugar donde entraban solamente los sacerdotes, pero en la entrada había un velo, y es el primer velo donde entraban, y estaba el candelabro, estaba la mesa de la expiación, donde se preparaba el holocausto para Dios, pero solamente cruzaban la puerta que era el primer velo. Y el siguiente velo estaba aquí, donde nadie podía entrar, porque era el lugar santísimo, y solamente una vez al año el sumo sacerdote tenía acceso a entrar. Pero la palabra de Dios nos dice que ese sumo sacerdote tenía que estar limpio, purificado. Hacían sacrificios y holocaustos. ¿Para qué? Para expiar los pecados de todo el pueblo o toda la congregación. Y el sacerdote se tenía que consagrar para estar limpio delante de Dios, porque si entraba, lo hemos dicho antes, le amarraban una cuerda en el calcañar del pie o en el tobillo, y en el otro pie le ponían un cascabel. Todos entraban por la puerta principal donde estaba el primer velo, ahora donde la congregación se sienta, pero después de ahí estaba el segundo velo, y nadie podía entrar porque caía muerto. Por eso el sumo sacerdote tenía que estar limpio delante de Dios para poder cruzar y hacer un sacrificio mayor delante de Dios una vez al año. Y dice que en el altar tiraba la sangre de los animales, para que esto era la paga del pecado del ser humano en aquellos entonces, fuera de animal vacuno, fuera de ganado como ovejas o cabritos o chivas, o fueran palomillos o palomas. Tenían que ser desplomadas, tenían que ser abiertas, lavar los intestinos, cocerlos o asarlos en el fuego, porque el Señor se placía, era grato a él el olor a grasa quemada. Y esa era la manera en que el sacerdote llegaba y pagaba rociando el altar
la pared del altar, rociándolo con la sangre de los animales. Todo pecado, todo redimiento o todo sacrificio o todo el precio o cada precio que se pagaba por los pecados del pueblo tenían que ser pagados con sangre. Si no, no eran perdonados y automáticamente eran expuestos o eran condenados al infierno. Y ese sacrificio se tenía que hacer año por año. Solamente el sumo sacerdote entraba adentro. La cuerda, ¿para qué era? Lo hemos dicho antes. Al sumo sacerdote se le ponía la cuerda en el tobillo y en el otro se le ponía un cascabel. Aquí estaba el segundo velo. Cuando cruzaban, atrás se quedaba el pueblo y agarraban la cuerda, la punta, el otro extremo de la cuerda. El sumo sacerdote entraba dentro, bañaba el altar o la pared del altar con la sangre para espiar. Espiar significa lavar, redimir los pecados del pueblo. Pero si ese sumo sacerdote no estaba limpio delante de Dios, caía muerto.